¿Sabías que existe una festividad sincretizada dentro del Inti Raymi imbabureño que no es precisamente de origen inca, sino que constituye un sutil recuerdo de la celebración de sus pueblos originarios previa a la invasión quechua? Te estoy hablando del Hatun Puncha, que de acuerdo a diferentes autores puede ser traducido como Día Grande o Gran Temporada. Y sí, es un tema que como tantos otros puede causar incomodidad extrema en muchos, pero trataremos de abordarlo desde una perspectiva meramente conceptual y no relacionada con la identidad actual de los pueblos andinos, que se ha construido en base al sincretismo de lo que creían originalmente, lo que llegó con los quechuas e incluso, en algunos casos muy puntuales, también después con los hispanos. Empecemos diciendo que tras la invasión y conquista inca de los pueblos originarios de lo que hoy es Ecuador, inició un proceso de asimilación cultural de lo quechua por sobre lo ya existente, en algunos casos consensuado por interés político o social y en otros impuesto a la fuerza. El mismo se radicalizó con la llegada de los hispanos, que buscando facilitar la evangelización, tendieron a homogeneizar a todas las culturas locales bajo la cobija de los conceptos quechuas. Es así como este proceso hizo desaparecer gran parte de las costumbres propias que podían tener los diversos grupos andinos, terminando por suplantar, o en el mejor de los casos sincretizar, con otras más extendidas. Y vamos a convenir que esto es algo que no le pasó exclusivamente a los pueblos aborígenes de lo que actualmente es el Ecuador, sino incluso a los de lo que actualmente es el Perú. Precisamente en esta línea podemos notar cómo el idioma es una de las más evidentes, pues como ya he señalado en otros videos sobre las lenguas que se hablaban originalmente en este territorio y que pertenecían a 3 familias distintas, fueron reemplazadas por el quechua y se perdieron para siempre. Eso sí, dejando su huella en el modo de hablar y la estructura gramatical, dando origen a una variación conocida como quechua norteño o quichua. De allí que se usen las palabras quechuas Hatun Puncha para describir la festividad prequechua a la que le dedicaremos este video, porque simplemente su nombre original desapareció, pero el significado de Día Grande se mantuvo. Entonces, y ya pasando al Hatun Puncha como tal, podemos decir que si bien hoy muchos lo asumen como una parte integral del Inti Raymi, lo cierto es que se trata de 2 tradiciones similares en forma, pero distintas en fondo, que se sincretizaron a lo largo de las épocas inca y virreinal hasta confundirse en una sola celebración. Tal como menciona Edgar Rodríguez Cruz en su trabajo Hatun Puncha, Año Nuevo Quichua en el Otabalango del año 2014, las variaciones de la cosmovisión quichua actual son el resultado de las circunstancias históricas y muchas costumbres que hoy se practican sin cuestionamiento de su origen, guardan también lecturas sobre la vida y el universo anterior a la conquista inca. Las diferencias de las cosmovisiones quechua conquistadora y la prequechua conquistada pueden resultar sutiles a simple vista, pero resultan importantes en el análisis profundo, precisamente por señalar dichas lecturas del pasado más remoto. Por ejemplo, si bien la dualidad masculino-femenina es un concepto andino común, se puede ver materializado de maneras distintas en cada cultura. Así, para los quechuas en la preeminencia de los dioses Inti o Sol y Pachamama o Tierra, mientras que para los antiguos otabalos y caranquis en las montañas Imbabura y Cotacachi respectivamente. Entonces, y partiendo de esta similitud aparente con diferencias de fondo, podemos decir que la celebración quechua del Inti Raymi gira en torno al agradecimiento a sus deidades Taita Inti y Pachamama por los favores recibidos a lo largo del año andino, en la que además está inserta la cosecha como uno de esos mismos favores. En cambio, según el libro La Cosmovisión Andina en Cotacachi, editado por varios autores y publicado por la Universidad Técnica del Norte en el año 2017, el gran día de las tierras equinocciales giraba esencialmente en torno al evento puntual de la cosecha como marca del calendario agrícola, pero también servía para fortalecer los lazos de parentesco y propiciar la fecundidad con el coqueteo y el emparejamiento. Y nuevamente, es precisamente por ello que aunque parezcan muy similares en forma, resultan diferentes en fondo. A día de hoy la celebración del Hatun Puncha se mantiene aún en las localidades como Cotacachi u Otavalo, una focalización geográfica muy definida que demuestra que no se trata de una ritualidad típica de todo el mundo andino en general, sino solo de los descendientes de lo que hoy llamamos la antigua nación caranqui, conformada por caranquis, otavalos, natabuelas, entre otros, y que, no por coincidencia, constituye la misma que resistió más de una década a la invasión inca. El rito consiste en la ocupación de la plaza principal de la localidad más importante de la región y se extiende por un periodo aproximado de 4 días posteriores. Primero lo hacen los habitantes de las comunidades de la zona baja de las montañas y luego los de las zonas altas, respondiendo así a la dualidad andina de los mundos de abajo y arriba o lo femenino y masculino respectivamente. Cronistas de la época virreinal señalaban que en algunos lugares como Cotacachi este rito era rivalizante entre los grupos de diferentes zonas geográficas, relacionándose con la justicia a través de la exposición y búsqueda de soluciones para las querellas comunitarias y personales.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esta tradición se insertó en la visión festiva quechua del Inti Raymi, adquiriendo intrínsecamente gran parte de su significado y, por tanto, dejando de lado su identidad otavalo caranqui original, llegando en muchos casos a creer que siempre ha sido parte de la misma. Y es entonces este el punto de todo el video, conocer lo que hubo antes de las invasiones quechua e hispana, para entender que la ancestralidad de los pueblos indígenas tiene un origen aún más remoto al que se asume por la incanización de la historia. Que, como dije al inicio, nada tiene que ver con la construcción que se ha hecho de su identidad en los últimos siglos, sino que se debe entender como el aporte de sus mismos ancestros con lo poco que ha podido trascender a las oleadas de imposiciones de todo tipo que han sufrido. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través de una festividad inserta en el Inti Raymi, pero que tiene un origen mucho más antiguo. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.